Antes de darle la bienvenida a mi queridísimo Andrés Oppenheimer, les quiero recomendar, lean el libro, por favor, lean el libro Cómo salir del pozo, de Andrés Oppenheimer. No lo estoy recomendando porque lo voy a saludar y porque es colaborador de ¿Qué tal, Fernanda? Y porque es mi amigo. Sé dividir muy bien eso desde la parte periodística con objetividad, qué son los libros, cuáles son los que valen la pena desde una trinchera y cuáles no, cuáles se tienen que ir a la basura. Este libro, hablando del bienestar, de la felicidad, de todo esto que los países trabajan tanto para darnos, es un estudio muy serio que Andrés hiciste en el mundo, ya no sé ni cuántos vuelos de avión habrás tomado, para poder escribir cómo salir del pozo y poner el dedo en la llaga de lo que está pasando a nivel mundial en las sociedades. Creo que es sin duda un reflejo muy importante de la soledad, de la falta de bienestar, de los problemas de salud mental que se viven en el mundo y que debemos de ponernos al tanto de lo que sucede más allá de nuestro ombligo, mi querido Andrés. ¿Tú por qué recomendarías tu libro? Tú sabes, Fernanda, que justo ahora íbamos a hablar de otra cosa, de lo que está pasando en Cuba, pero ahora que lo mencionas, esta semana va a salir el nuevo Reporte Mundial de la Felicidad, que es uno de los estudios en los que me basé para hacer este libro. Este informe es completísimo, de 147 países, se basa en una encuesta anual de Gallup que le pregunta a la gente en todo el mundo cuán felices en una escala del 0 al 10. Entonces lo que hice en ese libro es viajar a los primeros 10 países, a los países más felices del mundo, y preguntar y ver cuáles son las cosas que hacen estos países que podríamos hacer nosotros en los nuestros. Y después fui a otros que están muy avanzados en el tema de la felicidad, como el reino de Bután, el reino budista de Bután, en la frontera entre China e India. Es un enclave ahí, un país enclavado en la punta del Himalaya, que tiene como característica principal que ellos miden, en lugar de medir el Producto Bruto Económico, miden el Producto Bruto de la felicidad. Entonces, lo que hice en este libro, Fernanda, como tú dije, viajé el mundo de punta a punta, fui a muchos de estos países y le pregunté a sus presidentes, a sus ministros, a sus académicos, a la gente en la calle, oye, ¿qué hacen ustedes para ser tan felices? Y esta semana sale el estudio de este año, el miércoles, si mal no recuerdo. Y yo sospecho que va a ser muy parecido al del año pasado, del anterior. Generalmente salen en los primeros lugares los países nórdicos, Finlandia, Dinamarca, Holanda. Y los países latinoamericanos salen en la mitad de la tabla de los 147 países, algunos países mejor. Ujú. México, increíblemente, está a la cabeza normalmente en los últimos años de los países latinoamericanos. Y después los países más infelices del mundo suelen ser Afganistán y varios países del África subsahariana y de África, que están entre los más pobres y los más dictatoriales del mundo. Pero es un tema fascinante, Fernanda, porque a veces se nos pierde cuando hablamos de Irán, de Cuba, de todo esto, pero el tema de cómo hacer para ser más felices es clave y pocas veces hablamos de eso. A las 11:33, platicando contigo, compré ahorita en Amazon, aquí está la imagen, si pueden acercar, de hecho borré la dirección y demás, si pueden acercarla, compré 6 libros para regalarlos al público más inteligente de la radio y la televisión en México. Llamen, por favor, porque de verdad tienen que, bueno, llegarán, me imagino, aquí dice, ahí está, a las... Fernanda, dicho sea de paso, tengo programado pronto un viaje al DF, así que lo firmo. Si tú los tienes, ¡Ah! antes de mandarlos a los oyentes, se los ¡Guau! firmo con todo gusto. Ahí está. 11:33, compré 6 libros. Si les parece llamar, por favor, perdón, de una vez doy el teléfono, 5576-535027. 6 personas. Y dejen su nombre.
así conforme entre la llamada, para que los firmes porque vienes pronto. Y además voy a tener el placer de abrazarte y de darte besos y de platicar contigo y de que nos cuentes hoy, aquí en ¿Qué tal, Fernanda?, cómo va el tema de Estados Unidos con Cuba. Dicen que pronto viene la libertad cubana. Mientras tanto, en México se pide a través de una cuenta AC hecha en un par de días, cuando se tarda más de 10 meses dar el visto bueno, Andrés Manuel López Obrador pide dinero para el dictador cubano. Entonces, pues no estamos fuera de la incompetencia y de la soez manera de actuar de muchos de estos que siguen perteneciendo al Foro de Sao Paulo, mi querido Andrés. Bueno, esta mañana, Fernanda, la dictadura cubana anunció que va a permitir que los exiliados de Miami, México y otras partes del mundo inviertan en empresas privadas de Cuba, desde pequeños negocios hasta proyectos de turismo, minería y energía. El anuncio lo hizo el ministro de Comercio Exterior, ya lo había hecho el dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aunque realmente Díaz-Canel es un burócrata puesto ahí, el que maneja los hilos ahí sigue siendo Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro. Ya tiene 94 años, pero sigue siendo el poder detrás del trono. Pero el tema, Fernanda, es que esto viene en un momento en que Cuba está en su peor crisis económica, me dicen los expertos en Cuba, de la historia de este régimen, desde 1959. No hay luz en La Habana, la basura se acumula en las calles, hay escasez de todo tipo de productos y la crisis, por supuesto, se agravó en las últimas semanas cuando el presidente Trump bloqueó los suministros de petróleo de la isla y le torció el brazo a México y a Venezuela para que dejen de mandar petróleo subsidiado o petróleo de cualquier forma a la isla. Y ahora, cuando están realmente acogotados, porque no hay otro término, o sea, están realmente en una situación límite a punto de una crisis humanitaria, el régimen cubano el viernes dijo, el Díaz-Canel, sí, confirmó lo que ya todos sabíamos, lo que ya se había reportado ampliamente en Estados Unidos, que había unas conversaciones entre Estados Unidos y Cuba. Trump había dicho que los cubanos están desesperados por llegar a cualquier acuerdo que les dé un respiro. Y hoy viene este anuncio de la apertura de las inversiones al exilio cubano. Ahora, Fernanda, yo soy muy, pero muy escéptico de que haya inversiones significativas de ningún exiliado cubano. Va a haber seguramente algunos que otros que va a salir en el periódico diciendo que va a abrir un negocio en Cuba, pero anoche, en una boda aquí en Miami, hablé con un empresario, uno de los más grandes, más conocidos empresarios cubanos, y estábamos hablando de esto y me dijo, no hay forma en que nadie invierta un peso en Cuba hasta que haya un régimen, un gobierno democrático que les dé seguridad jurídica a las inversiones. ¿Quién va a poner dinero mayúsculo en una isla No, que hoy nadie. anuncia esto, pero mañana puede dar vuelta a lo que dijo hoy sin ningún problema, sin ningún contrapeso, sin ningún poder judicial independiente, etcétera, etcétera? Y esta mañana, preparando mi programa de CNN del domingo, hablé con Sebastián Arcos, que es el jefe del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida, y me decía prácticamente lo mismo, Fernanda, que nadie, ningún exiliado que él conoce, que conozca, va a poner un peso en Cuba mientras siga existiendo este régimen. De manera que yo creo, Fernanda, que este anuncio de hoy sí va a generar titulares, pero no le veo mucho futuro. Se habla de los primeros días de abril como la fecha, digamos, que tiene considerada Donald Trump para liberar Cuba. Eh, Izar la bandera de Estados Unidos como la izó ya en Venezuela, Andrés. ¿Qué significa Bueno, izar la bandera en Venezuela, tanto posiblemente en Cuba en más adelante?
Bueno, ahí ese se va el gran tema, Fernanda, porque el tema es qué significa liberar Cuba. Porque hay muchos exiliados cubanos que temen que Trump va a hacer en Cuba lo que hizo en Venezuela, poner a una figura cualquiera, declarar victoria y todo sigue igual. O sea, se abren algunos negocios para algunos empresarios americanos, pero el régimen dictatorial sigue en pie, en Venezuela como en Cuba. De manera que yo creo, Fernanda, que si Trump piensa hacer en Cuba lo que hizo en Venezuela, o sea, madurismo sin Maduro, o raúlismo sin Raúl, o algo parecido, yo lo veo muy difícil porque se va a enfrentar con un exilio cubano que hasta ahora ha sido muy, pero muy trumpista. Pero esto, si Trump intenta hacer en Cuba lo que está haciendo en Venezuela, o sea, hacer un acuerdo económico sin un calendario concreto, solo promesas vagas de una apertura política en un futuro indeterminado, yo no creo, y por lo que escuché esta mañana hablando precisamente con Sebastián Arcos, dudo mucho que el exilio cubano acepte eso. Eso podría ser un motivo de fricción, la primera quizás, entre Trump y sus seguidores Claro. cubanos exiliados, que están entre sus eh, fans más entusiastas. Pues se habla que en Miami más o menos hay unos 3 millones de cubanos, ¿no? No es menor la cifra. Bueno, y tienen un gran poder político, tres Claro, congresistas claro. cubanoamericanos, nada menos que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, que como tú sabes habla perfecto español y se siente muy cubano y para él esto es una prioridad en política exterior. Eh, Vamos a ver, le va a ser difícil a Trump hacer un acuerdo como el que hizo con Venezuela, que no contenga un calendario político, y le va a ser difícil a La Habana aceptar un acuerdo que incluya una apertura política, considerando que es una dictadura comunista. Te mando un abrazo, querido Andrés. Próxima semana contigo. Gracias por estar aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Que tengas muy bonito inicio de semana. Por acá las calles de México están casi vacías, Andrés, como no trabajamos o no trabajan muchos mexicanos por el día de Benito Juárez, pues acá andamos muy tranquilos. Te mando un abrazo con mucho cariño. Gracias, Fernanda, hasta siempre. Hasta siempre, querido Andrés.